Aquí, vivo. aquí en el estudio Patrick Rice. Bienvenida, Micaela Constantini. Muchísimas gracias por recibirme. No sé si puedo decir mucho que estoy acá, así que capaz que no estoy tanto acá. Bueno. Por las dudas. Pero le mandamos un saludo a mis No compañeros lo decimos me hicieron el aguante para que hoy pueda estar acá, así que les mando un saludo enorme a ellos. Siempre por temas laborales. Che, Mica, contanos, ¿hincha de qué club? De River, no, mentira. De Boca y o del Lobo. Porque bueno, en La Plata, después de tantos años en La Plata, desde chiquita, de Boca por el abuelo. Bien. Y bueno, después en La Plata, después de tantos años en La Plata, de Gimnasia. Bueno, anoten ahí en producción, ¿eh? Bueno, Mica, querida, vamos con la noticia de la semana en términos internacionales. Obviamente que estamos permanentemente con el eje en Irán y en el estrecho de Hormuz. ¿Qué pasa? Si se abre, si no se abre, lo que dice Estados Unidos, lo que dice Trump con el conejito de Pascuas y todas esas cosas. Con la IA también, digo, haciendo esas cosas raras. Las fotos con Jesús, fotos como Jesús. Cosas raras. La respuesta de Irán en redes, que es espectacular. Sí. Ganó Magyar. Perdió Orbán, un tipo que venía planteando discusiones fuertes en Europa. Estamos hablando específicamente de las elecciones en Hungría, ¿no? Sí. Para por ahí los que no están tanto en el tema, el domingo fueron las elecciones parlamentarias en Hungría, que tiene un sistema parlamentario donde a partir de la cantidad de escaños que obtiene cada partido, bueno, se elige al primer ministro, que es como la figura fuerte de toma de decisiones. Venía justamente de hace 16 años Víctor Orbán. Yo les quería preguntar a ustedes ¿se imaginaban este cambio? ¿Se imaginaban que podía llegar a perder Orbán? No, para mí fue una sorpresa. Sí. Porque fue algo un poco que, obviamente, para los que estamos por ahí más en la finita, qué sé yo, podría llegar a haberse imaginado tal resultado, pero no obstante, digo, después de 16 años uno creería que no, y con toda la estructura que ya tenía armado Víctor Orbán, de hecho, justamente, él hace toda una reforma en esos años de gobierno en el que, de cierta manera, el voto, el sistema electoral encajaba un poco para la victoria del partido. Pero bueno, justamente Magyar, que asume, viene del partido de Fidesz, viene de hecho fue funcionario en algunos años del gobierno de Orbán. Entonces, en ese sentido quizás no hay, por eso muchos de los análisis decían, bueno, no va a haber tanto cambio, porque bueno, también es un tipo que viene de Fidesz, Magyar, es un tipo conservador, es un tipo que nacionalista también, digo, entonces tampoco es tanta la ruptura quizás a nivel interno, pero sí hay un poco más de movimiento más en política exterior. Hay diferencias. Muchos medios y periodistas progresistas aquí en la Argentina decían, bueno, Víctor Orbán es de derechas, como dirían los españoles, y represión, bueno, era anti-woke y un montón de cuestiones. LGBT. Entonces Magyar expresa el cambio que quieren los jóvenes de Hungría. ¿Es así? No. O sea, muchos decían, no, bueno, perdió la derecha. No, bueno, Magyar también es la derecha, es conservador. Quizás, sí en tema campaña, por lo menos lo que he visto en tema campaña, bueno, fue más cuidadoso de no ser antimovimiento LGTB, pero digo, es conservador igual, vuelvo a decir, bueno, viene del partido de Fidesz, digo, comparte un montón de lo que tiene que ver con políticas nacionalistas. De hecho, ahora vamos a ver que, si bien tiene un viraje proeuropeísta, bueno... En cuanto, digo, sigue teniendo este posicionamiento nacionalista que dice, bueno, sí, voy a ceder a ciertas cosas de la Unión Europea, pero con ciertos límites. Ahora vamos a repasar sobre cuáles son. Sí quería contar que esto, que en las elecciones del domingo tuvo una participación electoral del 80%. Digo, es muchísimo, sobre todo para una Europa de la que venimos viendo que en las distintas elecciones son bajísima la participación electoral. De hecho, esta participación fue la más alta después de 2002, después del cambio de comunismo a esto, ¿no? Bien. Después de la cuestión soviética, ahí. ¿Por qué pierde Orbán? ¿Es Bueno, un desgaste de 16 años de gobierno? Pensemos que justamente vos marcabas la juventud, ¿no? Digo, son 16 años de gobierno en donde un montón de personas no hicieron más que otra cosa que vivir y crecer alrededor de ya la estructura formada de Fidesz, digamos, del partido de Orbán. Bueno, y ahí tenemos ciertos sectores que estaban más alineados a Orbán, digo, por ejemplo, los agricultores, que es la parte más del campo, por decirlo de alguna manera, la zona rural, frente a las zonas más urbanas que bancaban un poco más a Magyar. Y bueno, después se hizo una campaña terrible, como ha sucedido en el resto del mundo, respecto a la corrupción. Digo, hubo mucho de eso, de campaña anticorrupción. De hecho, es con lo que más ha fogoneado Magyar. Después se volcó a la parte de política exterior, que un poco Orbán lo lleva para ir a Magyar para hacer esta
esta dicotomía que planteaba Orbán entre nacionalismo frente a la Unión Europea supranacionalista, etcétera, como que lo trataba de poner a en ver, ese si lugar. tenemos que caracterizar, Víctor Orbán venía discutiendo con Bruselas, ¿no? Claro, era uno de los principales actores, muy molesto. Y lo que decía es, che, basta con la guerra de Ucrania, basta de financiarla, acordemos con Rusia porque necesitamos la energía de Rusia. Exactamente. Bueno, además tenía un posicionamiento, no sé si ideológico es la palabra en sí, pero sigo en política exterior. Orbán, en su forma de política más personalista, tenía más vínculos, por supuesto, con Putin, pero también con Trump. Digo, no amigo de Trump, de Putin y de Israel. Y de Netanyahu, sí. Y ahí, bueno, y de Vučić también, de Vučić de Serbia, digo. Eran alianzas fuertes con personalidades fuertes dentro de cada. Digo, estamos nombrando a las personas, no tanto a los países, digo, por eso también lo nombro de esa manera. Che, ¿fue piedra Milei? Porque Milei estuvo cerquita de las elecciones, es interesante, la cumbre de la CEPAC y perdió. Vos sabés que me nombrabas eso y trataba de acordarme de cuando asumió Milei, que vinieron un par y a Orbán lo sentaron al lado de Zelensky, si no me acuerdo. ¿Lo mencionaste? Estábamos comentando al inicio del programa. Sí, que hay un, no sé qué se dijeron, pero aparte de Orbán le saca dos cabezas, le saca a Zelensky. Pero es una, y eso que los dos son petizos. ¿Es petizo Orbán? Yo me lo imaginaba un poco más petizongo. Sí, yo lo vi. Lo que pasa es que Zelensky es muy petizo. Sí, claro. Hubo un tema energético también fuerte en estos meses de campaña, porque bueno, estuvo justamente Ucrania, que intervino en la campaña electoral de Hungría porque le quitó a ver, es el gasoducto que pasa por... Oleoducto, sí. El oleoducto que pasa por Ucrania, que tiene este nombre en ruso que es amistad. Que es amistad. Sí, que hicimos la Claro. anterior columna, la anterior. Primero hicimos el Mediterráneo y la anterior a esa hicimos justamente este conflicto con respecto al Druzhba, que faltaban muy pocas semanas para las elecciones. Y ahí tiene que ver con esto que veníamos diciendo. Orbán era un actor muy molesto y disruptivo para la Unión Europea. Y la Unión Europea viene teniendo, molesto y no solamente molesto porque bla, bla, no, era molesto porque bloqueaba el financiamiento a Ucrania, vetaba ciertas situaciones constantemente, rompía con el consenso del bloque. También, fue Hungría con Orbán quien paralizó el ingreso de Finlandia y Suecia, a la OTAN. Recordemos esas cosas, ha sido un eje molesto tanto para la Unión Europea como para la OTAN. Pensemos estas dos estructuras, para los que ya nos vienen siguiendo en las columnas, que están liderados por personas del ala globalista dentro de la Unión Europea. Y Víctor Orbán representa, amigo de Trump, un continentalismo, un conservadurismo más alineado hacia otro lado, ¿no? O soberanistas también se les dice. Exactamente, y ahí versus globalistas, que esto en vez de izquierda y derechas es como... para ahí, comprender los bandos. Exactamente. Ahora, Magyar, ¿qué onda? De hecho, Orbán eso. Magyar, que ganó, ¿qué onda con Zelensky? ¿Qué onda con Ucrania? Ahí... porque me estaba llevando a otro lado. Me preguntaste por lo del Druzhba. Sí. Yo quería marcar, ahora voy a eso, igual porque tiene que ver con esto, con el tema de la Unión Europea y del posicionamiento de Magyar respecto a Ucrania. Pero cuando el hecho de que Orbán sea una molestia, la Unión Europea ha tenido injerencias distintas recordemos Rumania, cuando generaron una situación, recordemos Moldavia, han tenido injerencia dentro de las situaciones internas, sobre todo en las cuestiones electorales, cuando se ve venir que asume candidatos que no son proeuropeístas, que están a punto de tratar de acabar con la guerra en Ucrania, etcétera. Entonces han tenido injerencismo. Y en ese sentido, Zelensky fue un títere más dentro de las... porque también le convenía, ¿no? Por supuesto. Es Orbán el que estaba bloqueando la ayuda financiera. Realiza esta jugada de cortar el oleoducto Druzhba, que es la única entrada en la cual le llevaba a Hungría y a Eslovaquia también, otra parte del Patriotas por Europa, del ala soberanista, les cortó la cuestión energética. Esto tiene que ver con desestabilizar la cuestión interna de una campaña, por ejemplo, nombrábamos recién de Magyar, hablando de corrupción, hablando de estos procesos de desestabilización. Tiene que ver con eso. Desde mi lectura es parte de la injerencia de la Unión Europea ahí, en donde Zelensky juega su parte. Eso provocó que, por ejemplo, Orbán vetara un nuevo paquete de sanciones, que vetara el financiamiento de los 90.000 millones que iban a darle a Ucrania. Eso todavía no salió. ¿Por qué? Por Orbán. Y por Fico también, obviamente. Pero claro, estamos hablando de Hungría, ¿no? Por Orbán específico. No, pero te pregunté de Magyar con Ucrania porque, claro, cuando te cortan el oleoducto, ¿Magyar en campaña no dijo nada de eso?
No, Porque sí se corta salió... la energía, digamos. Sí, por supuesto. Bueno, sí, después sucedió que Busic, por ejemplo, en Serbia encontraron bombas en el Turk Stream, que iban a sabotear el otro ingreso. Hay dos ingresos de energía en Hungría, uno es el oleoducto Druzhba y el otro es el que viene por el Turk Stream, también ruso, digo, que pasa por Serbia y llega a Hungría. Ajá. Bueno, habían encontrado unas bombas también como para sabotear ese ingreso. Frente a esa situación, Magyar salió a decir que era una noticia de falsa bandera, por ejemplo, por parte de Orbán para profundizar No se esta posicionó. cuestión. No, sí salió como a condenar las palabras de Zelensky cuando Zelensky amenaza a Orbán, de amenaza de muerte prácticamente, diciéndole que le va a mandar a sus militares, ya saben dónde viven, etcétera, como los mando para que hablen en su idioma, que bueno, eso generó repudio un poco más alto en Europa. Bueno, ¿qué posicionamiento tiene Magyar en ese sentido? Vuelvo a recordar, si bien acá podemos hacer como esta diferenciación, si bien es una victoria del globalismo, la derrota de Orbán no es tanto, la derrota de Orbán no es tanto una victoria, justamente la victoria de Magyar. ¿Por qué? Porque Magyar, si bien sí es proeuropeísta, de hecho, si podemos poner el videito en el que habla Magyar y dice explícitamente, porque lo dice un poco no, lo dice en húngaro, ¿no? Muy fuerte el húngaro además. Pregunta, ¿Micaela Constantini sabe húngaro? Vos me criticaste la última vez. Yo quise decir, lo había practicado tanto el nombre del secretario de Asuntos Exteriores. Por ejemplo, hablo italiano, digamos. Straxco. O creo que hablo italiano. No, Lucas. Hablo italiano. No hablas. Que había querido nombrar, lo había practicado un montón encima, el del ministro de Asuntos Exteriores, Straxco, una cosa así. Imposible. Y me descansaste, No. me dijiste, qué buen húngaro tenés. Pero lo estaba diciendo Sin de verdad. dudas. No fue un descanso. Pero bueno, tenemos el videito, no sé si lo podemos poner. Dale. Hazánk a nyugat része, hazánk az európai közösség része, hazánk a NATO része. Bueno, ahí yo justo corté esa partecita, ahí él dicen, Hungría es parte de la Comunidad Europea, Hungría es parte de la OTAN, y seguidito dice, porque es nuestro destino. Y eso es importante, Sí. exactamente. Pero ¿por qué bueno, no sería una victoria entonces para...? Bueno, porque no obstante, si bien tiene esta política exterior, también tiene esta cuestión nacionalista. Entonces ahí el tipo dice, bueno, sí, les voy a descongelar los fondos, van a poder, pero nosotros no vamos a poner plata en esos fondos. Hungría no va a poner guita ahí, no va a apoyar la adhesión acelerada de Ucrania, y ahí si me pongo un poco más finitos, no es solamente por cuestiones de posicionamiento como ideológico, sino que tiene que ver exclusivamente, por ejemplo, con el sector agricultor dentro de Hungría, que tiene su peso, y el ingreso de Ucrania, bueno, modifica muchísimo eso. Ha sido uno de los principales conflictos entre Hungría y Ucrania. Tiene que ver con esa situación. Va a seguir comprando petróleo ruso, digo, no le queda otra, son políticas pragmáticas. Sí tiene el plan de empezar a recortar la estructura, lo que se llama, entre comillas, desrusificación, que lo llaman como normalización europea, pasar de depender de Rusia para pasar a depender de Europa y Estados Unidos. Claro. Y bueno, se espera que se levanten las sanciones contra Rusia, digo, tiene ciertas políticas, o por lo menos lo que han planteado en el programa, ¿no? En campaña. Hay que ver ahora cómo camina. Después la cuestión migratoria sigue siendo muy igual a la de Orbán, la cuestión agrícola lo mismo. Y otro punto que tiene que ver con Ucrania tiene que ver con el caso de la minoría, que no es tan minoría en húngara que está en Ucrania, de las cuales también han sufrido, bueno, así como sufrieron los rusos la parte rusa, bueno, los húngaros y un montón de otras minorías de otros países. Esta específicamente es en la región de Transcarpatia, que no sé si es Transcarpatía o Transcarpatia. Digo, ahí también, en esto se posiciona también para negociar con Zelensky. Bueno, ¿qué va a pasar con eso? Porque, por ejemplo, se prohibió la utilización del húngaro en esas partes. Parecido a lo que pasó con el Donbass. Exactamente. Que se Digo, prohibió esa el misma ruso. política tuvo en un montón de minorías, o sea, solo que el que fue a defender a sus minorías fue... Que no son tan minorías, uno le llama minorías porque las ubica dentro de un país como es Ucrania, que es enorme, pero no es tan minoría. Bien, 5 minutos para las 10. Estamos con Mika Constantini hablando de Hungría. ¿En qué medio te lo cuentan con esta profundidad? Vamos a poner un mapa de lo que es el Parlamento, ¿te parece, Mika? Como para mostrar, ver cómo quedó. Y lo describimos también para las quienes están escuchando por radio, porque, a ver, es un sistema parlamentario, entonces
a ver, conquistan la mayoría parlamentaria y se quedan con el primer ministro. Eso es lo que pasó con Magyar. Exactamente. De hecho, los análisis decían que no iba a llegar a esta supermayoría. Bueno, y le sobra. De hecho, vemos que ahí tiene 137 escaños. Y esto implica, por ejemplo, que pueda realizar reformas estatales, ¿no? ¿Qué implica esto, lo de las reformas estatales? Vuelvo a decir, Orbán estuvo 16 años, construyó... Perdón, tiene los 2 tercios. Entonces puede avanzar con reformas, estructurales. Exactamente, digo, con la parte estructural que armó Orbán, en la que está, digo, ahí va a ver, tiene que ver cómo lo va a desarrollar, porque digo, Orbán también puso su gente, ¿no? El Fidesz está copado el sistema judicial, digo, tiene como una estructura importante, hay que ver cómo, si puede desarrollarlo o no esas reformas. Y después tiene que ver con las exigencias que justamente exige Bruselas a la hora de decir, bueno, ¿vos querés los fondos? Bueno, me tenés que modificar esto, me tenés que modificar esto. Tener esta mayoría hace que justamente pueda llevar adelante estas reformas. Hay que ver ahí hasta cuánto puede avanzar. Lo que me interesaba por ahí... Igual no asumió todavía. No, falta todo. No, de hecho todavía ni siquiera se propuso a él como primer ministro. Ahora queda que el presidente... de hecho se iban a reunir el miércoles. El presidente de la República llama a Magyar. Sí. El miércoles no sé en qué quedó esa reunión. La idea es que el presidente va a proponer un primer ministro y el Parlamento vota. Ya se sabe, pero las formas son estas. Exactamente, porque ya tiene la supermayoría. Hay un segundo gráfico que podemos ver cómo votó la gente en Hungría. Está bueno, ¿no? Porque ahí vemos que usan el violeta como los de Milei. Es azul. Sí, no sé qué colores. Bueno, no sé qué colores. Listo, no opino más de colores. No, y es todo lo... Yo veo un violeta ahí. Es claramente azul, pero bueno, sigamos adelante. Vamos a darle un haciendo turno, bullying con los sáquenme un colores, turno para... no, igual creo que no sé si tiene que ver con los colores del partido, porque esto lo armó la Cámara Electoral específicamente. Claro. Bueno. Pero bueno, podemos ver cómo ha copado muchísimo el partido TISA. El partido TISA que no era un partido importante, de hecho se comienza importante cuando Magyar sale de Fidesz, claro, y como se no llegó. Claro, el tema es que Magyar no se iba a presentar con TISA. Él intentó generar algo propio, no le dieron los tiempos y se terminó uniendo en TISA. Claro, porque él ¿cuándo deja el partido de Orbán? O sea, hace poco relativamente. Sí, hace unos años, no fue hace mucho, pero sí ya se fue hace unos años. Fue cuando saltó todo el escándalo de corrupción y hubo situaciones intensas dentro de Hungría respecto a la cuestión. Sí. Quiero mencionar, sí, que TISA, por ejemplo, es parte en lo que es la familia europea, en el Parlamento Europeo. TISA es parte del Partido Popular Europeo. Estamos hablando que el Partido Popular Europeo es Ursula von der Leyen, son los que gobiernan hoy justamente dentro de Bruselas, globalismo, vuelvo a mencionar. Digo, por eso, obviamente que en el análisis simple que se puede hacer, decís, bueno, sí es europeísta, pero no es globalista. Eso hay que... No hable más de derecha e izquierda. No, en Europa no se puede hablar sobre todo porque la izquierda no es la izquierda y la derecha no es la derecha ya. Primera conclusión de la agencia PIA Global. Y después quiero que nos pongas el mapa de Europa, porque la gran pregunta es, ¿esto cómo repercute en una Europa que está bastante en movimiento? Bueno, ahí podemos ver, primero, dónde está Hungría, que es importante, ¿no? Para volver siempre a la clase de geografía. Venimos muy metidos en la geografía con el estrecho de Hormuz. Vemos que al norte tenemos, bueno, tanto a ver, si repasamos, Ucrania. Eslovaquia. Bueno, justamente por eso es tan importante la cuestión de Ucrania, justamente porque Hungría comparte frontera, ¿no? Estamos ubicados en Hungría, es Europa Central, lo comparte ahí con Eslovaquia, con República Checa, Polonia, Alemania. Después, bueno, si nos ponemos un poquito más grande, Rumania, Serbia, Bulgaria, Eslovenia, bueno, está justo en el corazón un poco de Europa. Gracias por esa amplitud. Busqué un mapa que tenga literal los el mapa político. No marqué tanto Europa, busqué mapita de Europa Central, pero preferí que tengan todos, así los podemos ubicar bien. Todos los países. Justamente Hungría no tiene salida al mar, por eso es tan importante las estructuras como los gasoductos, los oleoductos. Ahí va a tener que ver ahora, me parece que va a ser un acuerdo ahí con Italia y Croacia, para que pueda llegar gas, justamente el gas que llega a Italia a través de lo que viene de Estados Unidos, ¿no? En barcos. Energético central, por eso después Estados Unidos va y ofrece lo que es nuestro, ¿no? Vaca Muerta lo ofrece Estados Unidos para Europa.
Bueno, así estamos. ¿Por qué es importante hablar de Europa Central? Porque si bien decimos, bueno, Magyar es europeísta, pero no es globalista, o sea, va a estar alineado con Occidente, Europa y la OTAN, más no quizás con el globalismo, es más nacionalista, como para ir resumiendo algunas cosas. Sí hay un giro, porque esta idea de decir que es más europeísta y va a estar más en la alianza transatlántica, OTAN, cambia la reconfiguración en Europa Central. Orbán venía liderando un proyecto de alternativa al globalismo junto con Fico, era el líder de eso. Bueno, sin Orbán un poco eso cambia. Y en Europa Central lo que venía sucediendo previo a la guerra en Ucrania es que ya estaban desarrollados 3 espacios que para mí son muy importantes a la hora de analizar la cuestión geopolítica, sobre todo ahí en Europa Oriental y Central, que tiene que ver con el Visegrado, con el grupo de Visegrado, que son 4 países, el Bucarest 9, que es otro espacio, y la iniciativa de los 3 mares. Son 3 líneas, 3 proyectos. Uno tiene que ver el Visegrado 4, tiene que ver más con alianzas políticas y económicas. Después tenemos el Bucarest 9, que tiene que ver más con seguridad y defensa. Ahí tenemos el flanco, lo que son los 9 países de la OTAN dentro del flanco oriental. Y la iniciativa de los 3 mares, que tiene que ver con un desarrollo de la infraestructura entre estos 3 países, justamente es la unión de los 3 mares. ¿Por qué menciono estas 3 cosas? Porque con Orbán primero que lo pausó, y segundo, que lo utilizaba nuevamente como espacios para volver a boicotear a la Unión Europea, para denunciar esa parte, la idea de lo supranacional y centralidad que venía teniendo la Unión Europea, específicamente la Comisión Europea. Y con Magyar, por lo menos lo que se ha leído en el programa, es que intenta reactivar esos espacios con la idea de Hungría fuerte en Europa Central. La situación es que estos 3 espacios son 3 espacios que han sido llevados adelante por, sobre todo, Reino Unido, ¿no? Son espacios que han ellos intentado llevar adelante. Esto significa, por eso es una reactivación de volver a poner a Hungría en manos, o por lo menos dentro de la estructura de la alianza británica, podemos decir alianza atlántica, pero con centralidad en Gran Bretaña, ¿no? Que Gran Bretaña, después de Trump y todo cómo se sacude Europa, el Reino Unido comenzó a hurgar un poquito cada vez más, de tener más presencia en Europa, empezó a tener más protagonismo dentro de la OTAN, y con este cambio de Magyar, va a poder empezar a volver a retomar cierta influencia en Europa Central, que no son datos menores. ¿Por qué? Porque estos 3 grupos no solamente tienen que ver con esto que acabo de decir, sino que son 3 espacios que ayudan a frenar el avance de Rusia hacia Europa Central y el proyecto chino de la ruta de la seda. Todo esto viene a suplantar cualquier propuesta de Rusia, cualquier propuesta de China para que copen esos espacios, ¿no? Esta es el gran debate geopolítico que tenemos a nivel internacional. ¿Cómo se traduce en Europa Central? De esta manera. El Reino Unido, con su Global Britain, que mencionaba Fernando el otro día en relación a las Malvinas, lo tiene este proyecto imperial que tiene el Reino Unido, lo traslada hacia todos lados. En Europa Central se traduce en esto. Simplemente como comentario, no es ni pro-chino ni pro-ruso, pero el planteo de los BRICS, el planteo de esas posiciones diplomáticas es que los países tengan soberanía y poder generar acuerdos, pueden ser mejores o peores, depende también de cómo Win-win. Sí, o también depende de cómo se defienden los intereses nacionales, en este caso los húngaros. Ahora, los británicos sí representan un mal para la humanidad. Donde están los británicos hay guerra, hay saqueo, así que podemos compararlos, ¿no? Como un cáncer que se va extendiendo, sobre todo aquí en América. Hemos hablado esta semana de los vínculos con Brasil, estratégicos hacia el 2030. Bueno, Mica, un espectáculo. No te descanses, te decía que era una muy buena, porque a mí yo la verdad que veo esas palabras en húngaro y digo... No es imposible. Inentendible. Como corno lo digo, y nos pasa, ¿no? No, pero además escuchamos recién a Magyar que pareciera que te habla, que te va a pegar una piña, una cosa así. Totalmente. Pero cuando escucho el ruso me pasa lo mismo. Sí, o el alemán, ¿viste? El chino ni te claro, cuento. también. Ahora el italiano lo entiendo, ¿viste? El italiano lo entendemos todo, Lucas. Claro, el portugués. Pero aparte la opositora Meloni realmente hablaba muy claro, ¿no? Sí, es como Lula, ¿viste? entendió. Lula, yo el portugués no lo entiendo, pero a Lula lo escuchás y es como que te habla muy claro, no sé por qué. Bueno, ahí quizás, en la próxima columna podemos hablar de España y Meloni, nuevamente no tanto en el Mediterráneo, que Eso fue lo te que iba a hablábamos, pedir.
Porque Meloni, aparte, habló en contra de Trump, se está reposicionando. Es una figura muy interesante la de Meloni. Y Sánchez, digo, hace poquito hizo el viaje a China, estuvo con Xi Jinping, digo, estuvo hablando de, no sé si de multipolarismo, pero sí de multilateralidad. Digo, esta Europa occidental que estaba tratando de bloquear a Rusia de China en Europa oriental, ahora de repente tiene que dar un giro con Trump. Bueno, vamos a hablar de energía. Después de la pausa, está aquí en la radio Carlos Minucci.